Gente, hace un tiempo leí un libro que se llama El secreto de los machos alfa, de Carlos Suma. Y en una parte relevante del libro dice que puedes analizar los comportamientos de algunos machos alfa de la pantalla grande, como lo son James Bond, Marlon Brandon, Clint Eastwood, entre otros, y extraer esos rasgos y comportamientos que podemos adaptar a nosotros, pero obviamente dándole tu toque personal. Así que nada, decidí darme en la tarea de buscar y analizar algunas escenas de machos alfa donde se puede extraer buen material. Bueno, sin tanto rollo, comencemos con el video. ¿Qué esperas ganar con ese estúpido pastel? Estoy siendo amistosa. ¿Qué esperas ganar con ese vestido? Sexo. Será mi conquista de otoño. El típico ego grandísimo de algunas chicas hermosas. De entrada observamos que la chica solo quiere sexo. Los que le he comentado antes, las chicas aman el sexo, solo que casi nunca te lo dirán. Este tipo de chicas por lo general solo buscan pasarla bien, divertirse y chao. Si te he visto no me acuerdo. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando salen y consiguen un beta pegajoso, amoroso, que la sobrevalora? Ellas dicen no, este no es. Porque si llegan a estar con él después no se lo pueden quitar de encima. Créanme, estos tipos son pegajosos como una garrapata. Entonces lo que debes hacer es de entrada tener un marco de que no estás buscando nada serio. Dile que contigo mantenga sus expectativas al mínimo. Que tú solo vas a ser el chico con quien divertirse y pasarla bien, pero hasta ahí. Será mi conquista de otoño. Bienvenido al vecindario. Vivimos al lado. Me llamo Nan. Madison. Gracias. Soy Luke. Observa que abre la puerta, camina lento con confianza y se enfoca en la chica del pastel. Cualquier hombre se hubiera quedado ahí como pendejo mirando a la chica rubia, pero él no. Eso comunica valor y que ella necesita más que un vestido corto para impresionarlo. Pasen. Se ve delicioso. ¿Hecho en casa? Yo lo hice. El pastel es una excusa. Yo te vi mudándote. Te veas bien sin camiseta. Hizo que me interesara el resto del paquete. Comentario sexual directo. Esto es un test, la típica pruebita de mierda que hacen las chicas para ver cómo reaccionamos los hombres. Para ver si asienta o se asusta o se pone nervioso o qué, para ver la reacción. ¿Es de limón? Ok, el tipo simplemente la ignora, subcomunicando su poder interior alfa y creando un poco de tensión. Es pastel de betún de mantequilla. ¿Seguro te gustará? Es lo único que no resisto. ¿En serio estás ignorándome por el pastel? Claramente ser ignorada la afectó, eso fue un golpe directo al ego. Observa cómo le baja 2 rayas al ego. Ella sabe claramente que está tratando con un hombre de alto valor. Creo que estás acostumbrada a ser el centro de atención. El tipo la descualifica bajándola del pedestal con un comentario arrogante, pero sonriendo un poco para no ser patán. Es Madison Montgomery. Es famosa. No tengo televisión ni internet. Y vuelve a ignorarla, actuando como si no le interesara. Claramente este tipo está haciendo un desafío para ella, lo que hace que sus ganas de obtenerlo se disparen. Pero eso sí, no se coloque muy alto que ellas sientan que eres inalcanzable y se aburra, ni tampoco tan bajo que ella los vea demasiado fácil. Tienen que mantener un nivel estándar. Siguiente. Demuéstralo. Observen cómo los movimientos de él son tranquilos y relajados. Claramente tiene autocontrol. Cierra los ojos. Ciérralos. Cierra los ojos. Él habla despacio, con una voz profunda. Esa es una voz seductora. Este tipo de voz se consiguen respirando lento y hablando desde el diafragma. Y hablar desde el diafragma con una distancia tan corta crea tensión sexual. Cierra los ojos. El contacto visual de él es potente, al mismo tiempo que habla lento y le toca al lado de la cara. Acá la tensión aumenta. Estás a salvo. Bueno, para. Llegado a este punto, cuando les toque, asegúrense de tener un aliento fresco.
Un caramelo te puede salvar la vida para estos casos, porque créeme que si tienes un aliento de dragón, en vez de crear tensión sexual, lo que vas a causar es que ella se vaya corriendo. Estás a salvo. Relájate. Estás a salvo. A las mujeres sí que le encanta sentirse seguras con un hombre. No pienso besarte. No pienso besarte. ¿Acaso mente dice como que Wax? Yo quiero que me beses. Va a arrepentirse de haberte dejado. Así que no te preocupes. Olvida el pasado. Olvida las penas. Le toca lentamente el cuello mientras le habla cerca al oído. Literalmente le está penetrando el cerebro. Pero no olvides que eres una mujer increíble, Kat. En este punto ya se empieza a mojar. Adicionalmente yo la agarraría por el pelo y le haría un pequeño tirón hacia atrás, para que la tensión aumente y colocándome en un papel dominante. Eso definitivamente las derrite. En este punto hasta un orgasmo tuvo que haber sentido. Debes irte. Ya va. ¿Cómo así que debes irte? ¿Para dónde? Ey, oye. Y se va. Yo pienso que después de todo lo que le hizo ya estaba lista para romperle el orto. Pero bueno, es Hollywood, ¿no? ¿Trabajas mucho o te cuesta trabajo no hacer nada? Su primer comentario, arrogante y divertido. Esto rompe cualquier barrera, pero quiero que aquí observen una cosa. Él hace el chiste, pero no se ríe de sí mismo. Deja que ella se ría, y luego él se ríe un poco por simpatía. Esto es coqueteo. ¿Trabajas mucho o te cuesta trabajo no hacer nada? Pareces una colegial. Lo sé, todo el mundo lo dice. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Y tú? 26. Acá cuando ella dice y tú, hay dos mejores formas de proseguir. La primera es la típica, la que todo el mundo hace, y es ¿cuánto me pones? Y esto la obliga a ella a adivinar y a invertir en la interacción, pero como es una mesera y tiene muy poco tiempo, yo le diría no sé si dártelo. Podría ser una acosadora o una asesina y luego cómo te me quito de encima. ¿Crees que hay mucha diferencia? ¿Qué quieres que te sirva? Tráeme una hamburguesa muy hecha, una Coca-Cola y tu número de teléfono. Al final astutamente pide el número de teléfono. Las probabilidades de que se lo den son altas. Aunque para serles sinceros, para mí un número de teléfono no es que signifique la gran cosa. Podría darte uno falso o el de ella, pero solo para salir del paso. Lo que yo hago es crear la suficiente química y luego le digo que anote el mío y que me escriba. Esto lo que hace es que te pones como un reto para ella. Y si te escribe, entonces esa chica es tuya. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Y el sostén blanco y rosa? 3 unidades. Gracias, hasta luego. Antes de continuar con el video que nos la estamos pasando bien, quiero decirles que si este video es bastante apoyado con sus me gustas y sus comentarios, seguiré haciendo videos similares, pero también analizando el lenguaje corporal alfa, las actitudes, la postura y todo lo que necesitas saber de los machos alfa. Así que suscríbete, dale like y comenta si te gustaría que siguiera haciendo videos de este tipo. ¿Y el sostén blanco y rosa? 3 unidades. Gracias, hasta De entrada tiene un lenguaje corporal poderoso de macho alfa. Gracias, hasta luego. Hola. No tengo mucho tiempo. Quisiera algunas cosas para una amiga. Claro. Abre diciendo que no tiene mucho tiempo. Esto en la seducción se conoce como el limitador temporal, demostrando que es un hombre muy ocupado y enfocado en sus cosas. Así se agrega autovalor. Y lo segundo que dice es que quiere algunas cosas para una amiga. No tengo mucho tiempo. Quisiera algunas cosas para una amiga.
Claro. Esto en términos de seducción se conoce como preselección. Estoy seguro que te ha pasado que cuando tenías novia, otras chicas querían ligar contigo. Ah, pero cuando te quedas solo, no te mira ni la señora de la tienda de la esquina. Esto sucede porque las mujeres quieren lo que otras chicas tienen. Cuando una chica sabe que tienes o que puedes tener mujeres en menos de lo que canta un gallo, la parte más antigua de su cerebro instintiva, dedicada a la supervivencia, le manda un mensaje a gritos, diciendo: atención, este chico tiene otras chicas detrás suyo, así que debe valer mucho la pena. Así que mi hermano, no importa si parece vómito de ballena o si parece que tuviera masticado un tiburón, no importa si eres feo, gordo, flaco, alto o lo que sea, si puedes tener chicas a tu alrededor, así sean amigas, te traerán más conquista. Quisiera algunas cosas para una amiga. Claro. ¿Tienen panties? Sí, tenemos. Los hay en seda y en nylon. Excelente. Escucha, esta chica mide 1,60 y talle chico. Así que me gustarían 2 pares en seda. ¿Tienen ribetes? ¿De encaje? Sí. Sí, algunos tienen. Bien, nada muy elaborado. Quisiera un par en negro y otro en crema. Casi Observa cómo lo mira. Esto es un claro indicador de interés. crema. Casi blanco, pero no demasiado. ¿Tienes negligé que combine? Lo tengo. Le muestro. Este tiene buena mano. ¿Y eso qué es? Es lo que se busca. Normalmente en lencería. Los mejores materiales hoy en día vienen de Milán. La mano está en los pliegues, en cómo se siente. Habla un poco sobre algo que ella no sabe. Eso lo hace parecer más interesante. Muy bien. Quisiera también un par de portaligas, del mismo color. No los tengo en seda. Da igual. Y ligas, que sean altas. Ella se toca para arreglarse el cabello. Este también es un claro indicador de interés. Como para una chica de 1,70. Digamos un par en crema y otro en negro. En seda. Sí. Ujú. Deberías usar ligas. Le tiró un nega. Debería usar ligas. Un nega es un insulto disfrazado de cumplido. Yo lo uso mucho para bajar a las chicas del pedestal. Deberías usar ligas. De hecho, las estoy usando. Me parecen unas pantimedias. Pues no lo son. Ella responde bien al nega y se autocualifica. Cualificarse es hacer o decir cosas para tratar de impresionar a la otra persona. En este punto ya ella está claramente interesada en él. Muy linda. ¿Qué hay de un sostén? Ella no los usa. Suena como una mujer interesante. ¿Hace cuánto la conoces? 3 días. 3 días y ya le compras lencería. Acá hay tensión sexual, un contacto visual permanente y una subcomunicación no verbal. Suena como una mujer interesante. ¿Hace cuánto la conoces? 3 días. 3 días y ya le compras lencería. Hermanos, recuerden que estas son escenas de película. No necesariamente quiere decir que te vaya a pasar exactamente igual. Simplemente lo utilizamos a modo de guía para extraer esa información valiosa que podemos aprender y utilizar cuando estemos en una situación similar. Eso es todo, mi gente. Nos vemos en el próximo video.